Buenas noches, estimada doctora y compañeros. Somos el grupo número 6 y en esta oportunidad presentaremos nuestro informe legal titulado La potestad tributaria y sus límites constitucionales, un análisis crítico de las exoneraciones a personas jurídicas bajo la perspectiva del derecho comparado. Los integrantes del grupo son Juan Manuel Vallejos, Jenny Tarazona, Arlene Galindo, Yasmín Murrugarra y la que habla Lilia Espinosa. Este tema es importante porque nos permite analizar hasta dónde puede llegar el Estado al momento de crear, modificar o exigir tributos y cuáles son los límites que debe respetar para no afectar derechos fundamentales de los contribuyentes. Entre estos límites encontramos principios esenciales como la capacidad contributiva, la igualdad, la reserva de la ley y la no confiscatoriedad. Para desarrollar nuestro informe hemos elegido como caso principal el expediente número 033-2024, resuelto por el Tribunal Constitucional, donde este proceso surgió a raíz de una demanda de inconstitucionalidad presentada por más de 5.000 ciudadanos contra el artículo 125 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. La controversia se centró en el llamado anticipo adicional del impuesto a la renta, el cual fue cuestionado porque podía obligar al contribuyente a pagar aun cuando no existiera una renta real. Consideramos que este caso es relevante porque permite comprender que la potestad tributaria del Estado no es absoluta. Si bien el Estado necesita recaudar para financiar servicios públicos, también debe hacerlo respetando la Constitución y evitando cargas excesivas o injustas. En este sentido, nuestro informe busca reflexionar sobre la necesidad de un sistema tributario más justo, transparente y equilibrado, especialmente cuando se trata de exoneraciones o beneficios otorgados a personas jurídicas. Respecto a los antecedentes, como grupo identificamos que el origen de este caso se remota en el año 2004, cuando más de 5.000 ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Estado peruano. Esta demanda cuestiona el artículo 125 del texto único ordenado, el TUO, de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionada con el anticipo adicional del impuesto a la renta, porque se consideraba que podía afectar derechos fundamentales de los contribuyentes. El punto central de la controversia fue que este anticipo obligaba a realizar pagos tributarios aun cuando no necesariamente existía una renta real o ganancia efectiva. Es decir, desde la posición de los demandantes, el Estado estaba ejerciendo su potestad tributaria de manera excesiva, afectando en sí principios constitucionales como la capacidad contributiva, la propiedad privada y la no confiscatoriedad. Como grupo, consideramos que este antecedente es importante porque demuestra que el poder del Estado para crear tributos no es absoluto. Si bien el Estado necesita recaudar para cumplir sus fines públicos, también debe respetar estos límites constitucionales que protejan al contribuyente frente a cargas desproporcionadas o injustas. Además, este caso permitió abrir un debate más amplio sobre las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, especialmente cuando están dirigidos a estas personas jurídicas. La discusión no solo se centra en cuánto puede cobrar en sí el Estado, sino también en cómo debe hacerlo, bajo qué criterios y respetando siempre la justicia tributaria. A continuación, mi compañera continuará con la base legal que sustentará nuestro informe. Nuestra base legal para el sustento jurídico de este informe hemos establecido una jerarquía normativa basada en lo que es la pirámide de Kelsen para un mejor análisis, ordenándolo desde la Constitución hasta las normas de menor rango y el derecho comparado. Y en ese sentido tenemos a la Constitución Política del Perú de 2025, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2026, tenemos el texto único ordenado del Código Tributario, el Decreto Supremo 133-2013 EF,
Tenemos además el texto único ordenado de la Ley de Impuesto de la Renta, el Decreto Supremo 179-2004, eh, el texto único ordenado también de la Ley del IGB y el impuesto selectivo al consumo en 1998, el texto único ordenado de la ley del IGB y el impuesto selectivo al consumo en el artículo 5, en las operaciones exoneradas y los apéndices 1 y 2 de los bienes de servicios exonerados del IGB 1998. También tenemos la ley de promoción de la inversión de la Amazonía, la 27037 de 1998. Asimismo, la ley penal tributaria del decreto legislativo número 803 en el 2026. Tenemos la ley de impuestos sobre la renta en el 2021. Tenemos también la ley del impuesto sobre el valor añadido en el 2024, el Código Fiscal de Alemania en el 2018. Asimismo, tenemos el reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía en el Decreto Supremo número 103-99 EF 1999, el panorama además fiscal de América Latina y el Caribe del 2025, incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe 2019, base de datos de incentivos fiscales a la inversión de la OCDE 2025, el Tax Alert, el proyecto de la Ley de Financiamiento del 2025. También tenemos Buitrago, en el caso de doctrinas, tenemos a Buitrago Duarte en el 2011, Carrasco Iriarte en el 2017, Daños Ordóñez 2005, Cruz 1978, Más Bernat Muñoz en 2010, Rocha en 2017, Salazar Acevedo y Soto Vergara 2024 y Sebastián Rodríguez y Guapaya Garrizo, además de Pablo José en el 2025. Bien, le damos pase a nuestro compañero Juan Manuel Vallejos. Doctora Wally, muy buenas tardes. Hablando de la realidad social, nosotros hemos centralizado que esto genera un impacto fáctico, sobre todo en la exigencia ciudadana. Nosotros hemos visto como equipo que a nivel internacional nos hemos citado esta información, por ejemplo, en países como Alemania, España y la OSCE con sede en París, dentro de los cuales también hemos encontrado doctrina, como ya lo ha mencionado mi compañera Arlene, países en Alemania encontramos a Cruz en 1978, España más Bernat Muñoz en 2010 y alguna crítica de la OSDE, sede en París de Rocha 2017. Estos países vemos que tienen una realidad social en la cual se caracteriza por una madurez colectiva, sobre todo porque hay una alta conciencia fiscal. El ciudadano europeo en sí entiende que el sostenimiento de un estado de bienestar se va a robustecer, sobre todo porque depende de la contribución de todos. Por ello, la sociedad ejerce una fiscalización constante, exigiendo que las exoneraciones que se les otorga a todas estas corporaciones, a todas las empresas, no se conviertan en privilegios estáticos, ¿no? Que se trasladen a la carga fiscal hacia la clase media y sobre todo que demanden una transparencia. A nivel sudamericano encontramos a países como Chile, Colombia, México y dentro de ellos también hemos visto doctrina analizada de, por ejemplo, en Chile, en Salazar Acevedo tenemos y Soto de 2024, Colombia, Buitrago, Duarte 2011 y en México con Carrasco y Iriarte. En estos países también de nuestra región vamos a encontrar que la realidad social se está marcada por una profunda y persistente desigualdad socioeconómica. Primero esto, que las sociedades de estos países no toleran que las leyes fiscales sirvan exclusivamente como anzuelos para poder captar capital extranjero, ¿no? Si esto implica sobre todo que exista un sacrificio social y esto va a debilitar un presupuesto que es destinado a derechos de salud, de educación e infraestructura básica. A nivel de Perú encontramos realidad social fragmentada, porque por un lado tenemos una alta informalidad y un sector empresarial que exige incentivos para poder competir. Ahora, hay zonas geográficamente, históricamente y también postergadas, como por ejemplo la Amazonía. Aquí vamos a ver que la sociedad civil percibe que las exoneraciones tributarias como se ven como un mecanismo indispensable de justicia, ¿no? Y que para esto pueda servir para una cohesión territorial y así la inversión real genere un empleo
donde el Estado pueda tener una participación directa. A nivel jurídico, en una realidad jurídica vamos a centrarnos que existe un control normativo y existen límites constitucionales. Y como lo habíamos mencionado, a nivel de países como Alemania y España, jurídicamente estos países operan bajo esquemas de interpretación restrictiva y sobre todo el principio de primacía de la sustancia económica sobre la forma ilegal, en que el derecho comparado y la realidad jurídica nos demuestra que los beneficios fiscales que puedan tener tienen que ser directos y adquiridos y que deben ser una herramienta temporal supeditadas por el principio de capacidad económica real. A nivel Sudamérica también vemos que estos países como Chile, Colombia y México, de los cuales estamos analizando, sus jurisdicciones reflejan que existe un tráfico, o un tránsito mejor, hacia un endurecimiento de la fiscalización legislativa, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el ejemplo de la aplicación estrictiva de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que esto delimita estrictamente las deducciones de las empresas, de las personas eh, naturales en sí. Entonces, toda esta exoneración de este bloque sudamericano debe estar blindada por una justificación objetiva. Ahora, a nivel nacional, y para poder concluir, nuestro ordenamiento de la realidad jurídica se define por una tensión constante, sobre todo que el poder recaudador del Estado y las garantías del contribuyente. La realidad se va a materializar en dos hitos muy importantes. El régimen especial de la Amazonía es uno de los hitos que nos estamos situando en nuestro informe, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es el caso elegido que hemos visto, el 0033-2024. Estos dos hitos marcan una línea muy importante dentro de esta problemática. En el régimen, por ejemplo, especial de la Amazonía, hay un esquema de liberación condicional entre el IGB y el ICC. Entonces, su validez jurídica va a radicar en que las empresas cumplan estrictamente los requisitos formales en un domicilio real e inversión efectiva. Y en el de nuestra jurisprudencia, en nuestro caso elegido, el hito es que el anticipo adicional del impuesto a la renta exige una máxima interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque existe una capacidad contributiva y la no confiscatoriedad, para que el Estado tenga un poder jurídicamente prohibido de grabar rentas ficticias o inexistentes, sobre todo. Le doy el pase a mi compañera Jenny. Conclusiones. Concluimos en primer lugar que a nivel internacional las exoneraciones tributarias no son estáticas, son herramientas que tienen carácter dinámico y que están sujetas a interpretaciones restrictivas bajo la primacía de que la sustancia económica tal como tal valida la dogmática alemana y española. En segundo lugar, evidenciamos una transición en Sudamérica hacia la racionalización fiscal, tal como sucede en Chile, Colombia y México, donde la desigualdad regional empuja a precisamente una vigilancia ciudadana que exige justificar el costo-beneficio de una exoneración frente al costo y gasto social. En tercer lugar, determinamos una tensión constante en el marco peruano entre el poder de recaudación y los derechos fundamentales, donde esquemas como el de la Amazonía actúan para la cohesión territorial, pero están supeditadas a una inversión real y justificación técnica. En cuarto lugar, sostenemos que la capacidad contributiva y la de no confiscatoriedad son límites infranqueables del artículo 74 de la Constitución. El hito jurisprudencial del anticipo adicional del impuesto a la renta ratifica que está prohibido gravar rentas fictas, blindando el patrimonio empresarial. Finalmente, precisamos que la problemática global exige transparencia absoluta. El sacrificio del erario nacional debe traducirse obligatoriamente en estabilidad macroeconómica y bienestar general o colectivo. Dentro de nuestras recomendaciones tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas debe fijar protocolos técnicos basados en la OCDE para analizar precisamente la sustancia económica de cada exoneración existente, protegiendo precisamente la base imponible nacional de decisiones de carácter discrecional. La SUNAT debe desplegar mecanismos de fiscalización transparentes en contextos de carácter social crítico, precisamente para asegurar que las liberaciones impositivas cumplan
la finalidad que es de solidaridad y no responden precisamente a presiones de carácter corporativo. Se solicita al Congreso aplicar estrictamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dictando directivas que prohíban anticipos sobre utilidades inexistentes y garantizando la supervivencia empresarial y la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales deben cerrar precisamente los vacíos legales de regímenes especiales como es el de la Amazonía, obligando al estricto cumplimiento del domicilio ideal y de la inversión efectiva precisamente para evitar la elusión. Finalmente, la Comisión de Economía del Congreso debe traducir precisamente las cláusulas de caducidad para que las excepciones de carácter temporal previsible y que se audite también los lineamientos de eficiencia de la CEPAL. Doctora Wauli, con este informe demostramos que la dogmática jurídica y la acción fiscal deben caminar unidas precisamente para resguardar la justicia distributiva. Muchas gracias.